En este video se redactarán los personajes y los hechos más destacados en esta época de gran relevancia. El primer aspecto que destacó fue en el mes de abril del año 1920, cuando Carranza intenta eliminar a Álvaro Obregón. En este mismo mes, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta proclaman el Plan de Agua Prieta, para conseguir que Obregón fuera presidente. En este plan también cabe destacar que se desconocía a Carranza como presidente, y es por esto que trata de salir del país el 7 de mayo. Pero el pobre no tuvo éxito, ya que fue interceptado en Puebla y finalmente asesinado. En octubre de 1920, a Álvaro Obregón le ponen el puesto de la presidencia en una bandeja de plata, ya que ganan las elecciones sin ningún problema, y su principal objetivo era la restauración del Estado. Su gabinete estaba conformado por Benjamín Gil, Pascual Ortiz Rubio, José Vasconcelos, el secretario de Hacienda Convenio Huerta Lamont y obviamente Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Causó un gran impacto los costos tan altos que se obtuvieron en la revolución. Aproximadamente 1.4 millones de personas fallecieron debido a las batallas, a la falta de alimentos o inclusive enfermedades letales. Además, esta le costó al país alrededor de 525,000 habitantes menos, y la inmigración hasta Estados Unidos. Estos números sí que afectaron gravemente al país. Sin embargo, a pesar de todo lo malo, también hubieron cambios positivos, como la igualdad en las clases sociales, en los derechos, la raza y entre otras cosas. Un importante aspecto que dejó la revolución fue la Constitución de 1917, uno de los sobresalientes acuerdos que surgieron durante esta época. Álvaro Obregón por fin llega a la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1920. En este año, el país estaba constituido por 14 millones de habitantes. Por si fuera poco, el país estaba en bancarrota. El único sector de economía que marchaba, entre lo que cabe bien, era el sector petrolero. Durante el primer año de Obregón en la presidencia, se propuso conmemorar el centenario de la consumación de la independencia. El 27 de septiembre de 1921 se dio la primera transmisión de radio. Sin embargo, muy pocas personas podían adquirir uno, debido al precio tan elevado que tenían. El gobierno decidió repartir tierras a todos aquellos que participaron en la lucha agraria. En Yucatán, el entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto organizó las ligas de resistencia con campesinos mayas. También legalizó el divorcio, el voto de la mujer y el trabajo de ellas en la política. Obregón redujo el ejército y proclamó los acuerdos de Bucareli o el Convenio Especial de Reclamaciones, en el cual se acuerda, entre otras cosas, que las propiedades agrícolas expropiadas a Estados Unidos serán pagadas. También se habla sobre la disponibilidad de los estadounidenses sobre el petróleo mexicano y la apertura a reclamaciones pendientes desde 1868. En este periodo se destaca el importante impulso de la educación pública, donde tuvo un importante papel el señor José Vasconcelos, quien fue nombrado por el mismo Obregón rector de la Universidad Nacional, después de la entonces recién creada Secretaría de Educación Pública, es decir, la SEP. Este personaje fue muy importante en la educación del país. Creó una campaña nacional de alfabetización, reduciendo año con año el analfabetismo. Se construyeron muchas escuelas en todo el país y para 1925 ya existía un sistema educativo de secundaria. Lamentablemente, la prosperidad no tuvo un largo periodo, pues Francisco Villa fue asesinado y ese mismo año Plutarco Elías Calles, sonorense, secretario de Gobernación del presidente, era el elegido por Álvaro Obregón para sucederlo en el poder. Ante esto, Adolfo de la Huerta se ve tan inconforme por no haber sido él el elegido, por lo cual inicia una revuelta, juntando a aquellas personas que no apoyaban a Calles, quienes después fueron derrotados a los 3 meses por el presidente Obregón. Plutarco Elías Calles gana las elecciones en julio de 1924, a lo cual Obregón regresa a su ranchito en Sonora, planeando su retorno a la presidencia. Calles continuó con el levantamiento del país. Dentro del avance se creó el Banco de México. Sin embargo, la situación con Estados Unidos continuaba siendo complicada, y aún más con la ley petrolera que el Senado discutía, que afectaba a las compañías, hasta que Calles logró un acuerdo con el entonces embajador. En 1926 se dio inicio al conflicto religioso con el gobierno, pues el presidente ya los tenía en la mira.
Primero, estableció una iglesia para competir y debilitar a la católica. Responder mal ante la creación del presidente, el gobierno impuso control con la ley Calles, la cual obligaba a cerrar escuelas religiosas, expulsaba a los sacerdotes extranjeros y los sacerdotes mexicanos debían tener su registro en gobernación. También se prohibió el culto, y esto orilló a la gente a realizarlo a escondidas, temiendo obviamente que fueran descubiertos. Los católicos reaccionaron con protestas y levantamientos. En 1927 estalló una insurrección campesina, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y así comienza la llamada Cristiada, una guerra desigual y sin futuro. Esta batalla duró 3 largos años, acabando con la vida de miles y miles de cristianos. No es hasta 1929, en el inicio del Maximato, que esta sangrienta riña tiene fin. Al llegar al fin del periodo presidencial de Calles, el antes presidente Obregón regresa para lanzarse otra vez como candidato a la presidencia, a lo cual gana las elecciones del 1 de julio de 1928. Mientras comían en el restaurante La Bombilla, el presidente electo, junto con otros políticos y reporteros, con el motivo de celebrar el triunfo, fue asesinado Obregón el 17 de julio de 1928, a lo cual se le hizo responsable del asesinato a un joven católico llamado José de León Toral. De esta forma culmina la época de los presidentes sonorenses, abriendo paso al periodo del Maximato.